Señora Presidenta del Parlamento de Canarias, señor Presidente del Gobierno en funciones, consejeros, consejeras, señorías, señor candidato, muy buenos días. Lamento no haber podido ayer escuchar su discurso porque, como bien saben sus señorías, fruto de las causas meteorológicas no pude llegar a tiempo, lo cual eso me obligó a retirarme a la habitación de mi hotel con su discurso impreso y a leérmelo de manera más sosegada y haciendo análisis de su discurso. Y, por tanto, me permitió, desde la serenidad que implica la lectura, decirle, señor Clavijo, que en su discurso hemos observado pocas concreciones, muchas generalidades, eso sí, muy buena voluntad. Señorías, la 9ª legislatura autonómica arranca de forma efectiva con esta sesión de investidura, con la que el candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias solicita la confianza de esta Cámara. Un Parlamento que refleja la presencia de 6 fuerzas políticas frente a las 4 fuerzas políticas de la pasada legislatura. A pesar de ser un Parlamento más plural, hemos de reconocer todos, también usted, señor candidato, que la representación política se presenta más distorsionada que nunca debido a nuestro régimen electoral, al que me referiré más adelante. Señor Clavijo, anunció ayer en su discurso de investidura las líneas generales del programa político que pretende liderar gracias al apoyo de Coalición Canaria y del Partido Socialista. En realidad, señorías, estamos ante la reedición del pacto vigente, un pacto, el del Gobierno de Canarias, y este pacto que gobernó los últimos 4 años de esta legislatura, de la pasada, y que pretende hacerlo estos próximos 4 años. Señor Clavijo, usted es hijo y producto de la pasada legislatura, y lo es porque quien gobernó la pasada legislatura es su fuerza política, Coalición Canaria. Por tanto, señor Clavijo, es usted fruto del pasado también, de la herencia que su gobierno, que el gobierno le deja a usted. Por tanto, el señor candidato no le ofrece a Canarias un gobierno de cambio, sino un gobierno de continuidad. Y además aspira usted a presidir un gobierno, y hay que reconocerlo, siendo usted la 3ª fuerza política en número de votos. Pero a su favor, señor Clavijo, tiene y juega el sistema electoral. Señoría, como representante del Grupo Parlamentario Popular, de la primera fuerza política en la oposición, quiero anunciar a todos los ciudadanos nuestra clara voluntad abierta al diálogo, el entendimiento sincero y la búsqueda del acuerdo en favor del interés general de los ciudadanos y del interés general de Canarias. Porque más allá de los planteamientos, más allá de los proyectos y de las ideologías, incluso más allá del juego de las mayorías o minorías parlamentarias, Canarias abre a partir de ahora una legislatura clave, una legislatura estratégica, porque el porvenir de nuestra comunidad nos requiere y nos obliga al trabajo conjunto de todas sus señorías. Y a generar también, y esa es la voluntad de mi grupo parlamentario, un clima político nuevo, un clima político en positivo. Que dejemos atrás, señorías, el escenario de crispación y de conflicto que caracterizó el mandato anterior. En consecuencia, el Partido Popular de Canarias y el Grupo Parlamentario Popular apuesta sin imposiciones y sin exclusiones por el diálogo y por el acuerdo. Apostamos, señorías, porque este Parlamento no sea el teatro del conflicto, ni con el Gobierno de España, ni con el resto de las instituciones y administraciones públicas del archipiélago, ni tampoco con la sociedad civil, ni con las organizaciones sociales. Por el contrario, mi grupo parlamentario, queremos que este Parlamento sea un espacio de consenso y acuerdo con el único objetivo de ofrecer una vida mejor a todos los canarios. Es fundamental, señor Clavijo, que desde las legítimas posiciones de cada cual demos juntos un salto hacia adelante en términos de más madurez,
más calidad democrática, más buen gobierno y mejor gestión en los asuntos públicos. Es una demanda de la sociedad que explica a todas sus señorías cómo hay nuevas fuerzas políticas hoy aquí en este Parlamento, y también nos explica el deterioro electoral que hemos sufrido las fuerzas políticas tradicionales. Por eso, señor candidato, no se engañe, no nos podemos engañar. Aunque el gobierno sea el mismo, aunque los socios sean los mismos, aunque disfruten incluso ustedes de una mayoría suficiente, Canarias, como el resto de España, está cambiando políticamente, y eso nos exige regeneración, más diálogo y una buena gobernanza. Señor Clavijo, decía ayer en su discurso de investidura que no existía la vieja o la nueva política, sino la buena o la mala política. Y quiero decirle una cosa: la vieja política es la mala política, o para entendernos, la mala política es la vieja política. Y la vieja política y la mala política es la que ustedes han aplicado a partir del 24 de mayo, con pactos de exclusión, con pactos de imposición y con pactos que lo único que han respondido a los equilibrios de poder dentro de sus formaciones políticas. Esa es la mala política y esa es también la vieja política, señor Clavijo. No basta con cambiar las caras, no basta con cambiar las caras, sino hay que cambiar las formas de hacer política. Hay que cambiar y recuperar el valor de la palabra. Hay que hacer posible acuerdos y hay que ser eficaces en la gestión. Yo, en nombre de mi grupo parlamentario, le tiendo la mano a usted y a todos los grupos parlamentarios en la búsqueda del consenso en los grandes temas de Canarias. Eso sí, consenso, no consentimiento, que es algo bien distinto. Si usted quiere ser un presidente consentido, no busca al Partido Popular. Mejor pregunte al Partido Socialista, que tiene experiencia en todo eso y tiene doctorado en ese campo. Señor Clavijo, he leído atentamente su discurso de ayer y le agradezco el tono, la cordialidad y los buenos deseos. Pero le advierto que el buen rollito no garantiza nada si no existe después el proyecto político que defina los principales asuntos que tenemos en Canarias. Ayer lo decía usted también, aludiendo al presidente difunto, fallecido, Adán Martín. Decía usted: la búsqueda de la felicidad de los canarios debe ser siempre el fin último de todas las medidas. Y yo le digo, señor Clavijo, con el buen rollito y la felicidad no viven los canarios. De hecho, sus buenos deseos y sus intenciones me recuerdan mucho a los buenos deseos e intenciones allá por julio del año 2011 del señor Rivero. El mismo tono, la misma cordialidad y también el mismo buen rollito. Se lo digo, señor Clavijo, con absoluta sinceridad. Faltan compromisos y sobran generalidades. Al menos por el momento aquí no hay cambio, hay más de lo mismo. Así como dice aquel dicho: si parece un pato, nada como un pato y anda como un pato, probablemente sea un pato. Yo le deseo de todo corazón que el gobierno que está llamado a presidir no sea el mismo pato, dicho con todos los respetos que tan bien conocemos en esta casa. Pero le confieso que tras escuchar su discurso se le ve a usted los mismos andares. Señor Clavijo, tras las pasiones negociadoras de esta semana, el reloj se pone en marcha. Los problemas de los canarios siguen ahí. Es tiempo que la política con minúscula deje paso a la política con mayúscula y empecemos a dedicar nuestras energías y nuestros esfuerzos a hacer frente a las graves dificultades que siguen atravesando los canarios. Por ello, en nombre de mi partido, en nombre de mi grupo parlamentario, ofrezco diálogo sincero y voluntad de trabajo en 5 grandes retos, en 5 grandes desafíos. Primero, en economía y en empleo. Segundo, en educación y en sanidad. Tercero, en políticas sociales, dependencia y discapacidad. Cuarto, en reformas y descentralización de las administraciones públicas. Y 5, en regeneración política. Señor Clavijo, ante el principal problema que tenemos en Canarias, que es el problema del desempleo,
Usted ayer no indicó ninguna medida concreta. Bueno, dos. Una, que se comprometía a la concertación social. Bienvenido a ello, porque ha sido este gobierno, durante la pasada legislatura, quien rompió la concertación social. Por tanto, tiene usted ahora la labor de corregir lo que el gobierno anterior hizo. Y dos, decía usted que iba a eliminar los obstáculos para generar economía y riqueza. Y quiero decirle, señor Clavijo, que ha sido el gobierno de la pasada legislatura, del que usted es hijo de ese gobierno, el gobierno más intervencionista de la historia de la autonomía en Canarias. Señor candidato, en Canarias, según la EPA hoy, hay 343.500 canarios en paro. La tasa del desempleo es del 30,8%, 7 puntos por encima de la media nacional. La tasa del paro femenino es del 31,7%, 2 puntos más que la media nacional. Y la tasa de paro juvenil, el 56,7%. Somos líderes junto a Andalucía en las peores tasas del desempleo, no solo de España, sino de toda la Unión Europea. Ante este panorama, mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, apuesta por una nueva política económica y fiscal en Canarias que permita el despegue definitivo de la economía y la creación de empleo. ¿Cómo? Pues miren, primero, liberalizando nuestra economía, removiendo obstáculos y reduciendo el intervencionismo. Segundo, una reforma valiente en materia fiscal, reduciendo el IGIC en los términos anteriores a la reforma del año 2012 y también reduciendo el tramo autonómico del IRPF. Es verdad que usted ayer anunció una medida, que es la de la bonificación del 99% del impuesto a sociedades, del impuesto de sucesiones y donaciones. Bienvenido, porque ha sido su partido durante la pasada legislatura quien opuso y se opuso a la propuesta y reforma fiscal que el Grupo Parlamentario Popular hizo. Pero yo le digo, dé un paso más, hable también de la reforma del IGIC y hable también de la reforma del tramo autonómico del IRPF. Tercero, creo que es bueno la bonificación de la seguridad social para los nuevos autónomos, para los emprendedores y para aquellas empresas que firmen contratos indefinidos con mujeres, jóvenes o mayores desempleados. También le invito a que haga una evaluación completa de las políticas de formación y empleo con un cambio de modelo. Usted decía, señor Clavijo, ayer también, y ponía el acento muy grande en el I+D+I, y estamos de acuerdo. Es más, la Unión Europea en el nuevo marco presupuestario ha dicho que las regiones ultraperiféricas tienen que apostar por la innovación, por el desarrollo, por la investigación, pero también le digo que usted, que es hijo de ese gobierno, su gobierno y su partido, durante la pasada legislatura, recortado el capítulo de I+D+I en más de un 28%. Y según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, Canarias es la segunda comunidad autónoma que menos invierte en I+D+I. Por tanto, creo que es bueno que usted venga hoy a corregir los desaguisados que su partido y sus socios de gobierno han hecho durante la pasada legislatura. La segunda de las prioridades es la educación y la sanidad. Usted anunciaba ayer un pacto por la educación, pero yo le digo, vamos a concretar un poco más. Eso está muy bien. En este Parlamento hemos oído hablar mucho de pactos, de educación, de sanidad y de no sé cuántas cosas más, pero vamos a concretar qué es lo que quieren los ciudadanos. En ese pacto de la educación, ¿va a seguir ignorando las conclusiones del informe PISA, como ha hecho este gobierno en la pasada legislatura? ¿Usted va a poner en marcha esa comisión de estudio que durante la pasada legislatura hicimos sobre cómo mejorar el sistema educativo y que el anterior gobierno ignoró por completo, a pesar de que ha sido un estudio riguroso donde han participado todas las fuerzas políticas y los agentes en materia educativa? ¿Qué va a hacer usted para acabar con el fracaso y el abandono escolar, que somos líderes en toda España? Esas son las cuestiones que a mí me gustaría conocer. No tanto hablar de un pacto en la nebulosa de la educación, sino qué va a hacer usted para todo esto. ¿Cómo va a acabar usted con el abandono y el fracaso escolar? Y yo le digo que es importante, primero, acabar con esa resignación, dejar de convivir con el fracaso y el abandono escolar y dejar de ser el furgón de cola en España, según el informe PISA. Es clave, por tanto, introducir factores de rendimiento y excelencia educativa. La educación, señorías, no es solo una cuestión de naturaleza social, sino una clave fundamental en el progreso económico. En sanidad,
También usted hablaba aquí de un pacto por la sanidad. ¿Cuántas veces hemos oído, señor Clavijo, hablar de pactos de la sanidad? Compartimos, mi grupo y usted, que el paciente y los profesionales tienen que ser el centro del sistema. Pero además se deben tomar medidas que tienen que ver cómo afectar a la lista de espera o a los servicios de urgencia. Miren, usted hablaba de un pacto por la sanidad y yo en mi primera intervención, para que usted después me concrete, quiero saber si va a ser como la legislatura pasada, que ha pasado 4 años sin un plan de salud, si lo va a hacer o no. ¿Qué va a hacer para poner en marcha un plan de choque, si va o no a tener un plan de choque contra la lista de espera? Por cierto, plan de choque que puso el Partido Popular cuando tuvimos la responsabilidad de gobierno, la señora Roldós, y que este gobierno eliminó de un plumazo y que tan buenos resultados ha dado. Quiero saber si ante el colapso de las urgencias usted va a poner en marcha un plan de urgencia, cuánto, cómo, con qué dotación, para cuándo también un plan de cuidados paliativos, cuándo va a poner en marcha una estrategia para la prevención y la atención de los enfermos crónicos. Por cierto, quiero decirles también que me he leído muy bien el programa de gobierno de Coalición Canaria y el Partido Socialista, y ustedes proponen una espera quirúrgica de 180 días, pero le tengo que decir, señor Clavijo, que ya la orden de garantía de plazos quirúrgicos establece 150 días. Por tanto, ustedes no solo no incumplen con esta orden, sino que elevan a 30 días más la espera quirúrgica de todos los ciudadanos, de todos los pacientes del sistema. Por tanto, me gustaría que en su réplica tuviera la concreción de estas preguntas que yo le acabo de formular. El tercer pilar al que le tiendo la mano y búsqueda de acuerdo y de consenso es todo lo que tiene que ver con las políticas sociales y de dependencia. En esta materia mi grupo parlamentario considera que hay 3 retos, 3 desafíos: la prestación canaria de inserción, la PCI, la dependencia y la discapacidad. Las buenas palabras en esta materia, señor Clavijo, no resuelven los problemas a los más de 23.000 canarios que viven y sobreviven en la pobreza. El buen rollito no resuelve el problema a los 52.000 familias canarias que no tienen ningún ingreso. La buena voluntad, señor Clavijo, no resuelve tampoco el problema a los 130.000 niños en el umbral de la pobreza. Tampoco la buena voluntad resuelve nada a los más de 29.000 canarios que aguardan por el reconocimiento de la dependencia. Y tampoco, y estará de acuerdo conmigo, que no se resuelve nada con el buen rollito a los más de 17.000 canarios que esperan por el reconocimiento de la discapacidad. Usted anunciaba ayer, señor Clavijo, un comisionado para luchar contra la pobreza. Y yo le digo claramente, no nos engañemos, para luchar contra la pobreza no hace falta comisionado. Hace falta la clara voluntad política de poner políticas que palíen esa desgracia. Para luchar contra la pobreza no hace falta ningún comisionado, señor Clavijo. Lo que hace falta es que haya partidas presupuestarias que comprometan a la lucha contra la pobreza. Porque le voy a poner un ejemplo. El anterior gobierno de su partido, en la PCI, para destinar contra la lucha contra la pobreza, que nos vendieron que iba a afectar a 35.000 familias, tan solo afectó a 6.000. ¿Y sabe usted lo que pasó? Que por allá, por el mes de abril, la partida presupuestaria destinada a la pobreza se había acabado. Dedicaron a la pobreza 28 millones de euros. ¿Sabe usted cuánto dedicó el gobierno, su partido, para la creación de una agencia tributaria canaria, a pesar de tener el problema de la pobreza? 38 millones de euros. Es decir, 10 millones de euros más que para luchar con un drama que tenemos en Canarias, que es la pobreza. Por tanto, no solo hace falta nuevas caras, nuevos modos, sino también una política valiente para acabar con todas estas cuestiones que yo le he puesto de manifiesto. La pregunta es, ¿va usted en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma a poner una partida presupuestaria que garantice la lucha contra la pobreza? ¿O nos va a decir, como nos dijo el gobierno anterior, que iba a destinar no sé qué partida y en el mes de abril se acabó, que afectaba a 35.000 familias y al final solo afectaron a 6.000 familias que sufren y que están bajo el umbral de la pobreza? Le decía también en el cuarto pilar que mi grupo parlamentario tiende la mano, es todo lo que tiene que ver con la reforma y la descentralización de las administraciones públicas. Usted tiene una tarea que elaborar. En la pasada legislatura se aprobaron 2 leyes que afectan al régimen jurídico de las administraciones públicas. Todo lo que tiene que ver con la ley de cabildo, o la reforma de la ley de cabildo,
y todo lo que tiene que ver con la ley de los ayuntamientos canarios. Estas leyes son deberes, nuevas tareas, señor Clavijo, que usted tiene que desarrollar. Y le voy a poner dos ejemplos en los que mi grupo cree fundamental que durante esta legislatura usted ponga respuesta, y a mí me gustaría saber que usted se comprometa a ello. Todo lo que tiene que ver con la garantía presupuestaria, un nuevo marco presupuestario para dar garantía a las nuevas competencias, porque le diré, por si no lo sabe, que el anterior gobierno aprobó estas leyes, pero dijo en una cláusula, oye, el tema de la suficiencia presupuestaria, señor Espínola, ¿se acuerda usted muy bien? Lo dejamos para el siguiente gobierno. Es decir, los compromisos presupuestarios que vengan otros y que nos resuelvan. Por tanto, ¿usted va a resolver el problema de la suficiencia presupuestaria con la que se van a encontrar los cabildos y los ayuntamientos? Segunda cuestión, y en paralelo, le invitamos que fruto de esas dos leyes, la ley de cabildo y la ley de los ayuntamientos canarios, ponga en marcha un modelo de descentralización administrativa, descentralización en favor de los cabildos. Mi partido, el Partido Popular, cree que hay que llegar la hora de menos gobierno y más cabildo. Son los cabildos los mayores de edad y los que mejor conocen la realidad económica, política y social de esta comunidad autónoma. De esto, usted ha dicho muy poco. Me gustaría, señor Clavijo, que concretara un poco más en estas cuestiones. Lo único que sabemos de la Administración, que va a crear usted nuevos comisionados, no vaya usted por esa línea, y que va a pasar de 8 a 10 consejerías. Creo que es un error, señor Clavijo, pero ya sé que los equilibrios territoriales, que los equilibrios de fuerza lo obligan a ustedes a aumentar aún más el aparataje del gobierno. No estamos para más gasto público, sino para todo lo contrario. Por tanto, le planteo, ¿está usted dispuesto a desinflar la Administración o mantendrá contra viento y marea la gigantesca estructura actual? Y por último, el tema de la regeneración. Y empiezo por la necesaria reforma del sistema electoral canario. Señor Clavijo, en este tema le pido sinceridad. Le pido que reconozca desde esta tribuna que no es lógico, ni siquiera higiénico, desde un punto de vista democrático, que la tercera fuerza política en voto sea la primera fuerza política en diputado. Que no es lógico ni tampoco higiénico que un partido político con 54.000 electores como ciudadanos se quede fuera y un partido político con 5.000 electores tenga 3 representantes en este Parlamento. Creo que no es lógico y creo que algo habrá que hacer. Y es que en Canarias, como dice la gente, votes a quien vote, siempre ganan los mismos. No sé si la señora Patricia Hernández pensará lo mismo o preferirá guardar silencio, como hace su vicepresidente del Gobierno en funciones. Sea como fuera, nosotros hemos propuesto junto a los grupos parlamentarios una creación de una comisión de estudio en este Parlamento. Usted anunció ayer una mesa de debate y análisis de la reforma electoral, pero la pasada legislatura, Coalición Canaria y el Partido Socialista se opusieron y eran alérgicos a cualquier propuesta de reforma electoral. Y yo creo que es fundamental. Señor Clavijo, en este Parlamento conocemos todas las excusas y justificaciones para no transformar el sistema electoral caduco en un sistema electoral moderno y actualizado, que respete a la población, y escuche bien, que respete a la población y que siga garantizando también la representatividad de todas las islas. Y sé que la tarea fácil es, porque he oído a algún analista, bueno, esto del tema electoral se resuelve aumentando el número de diputados. Eso es lo más fácil. Pero hagamos un ejercicio sincero, exhaustivo, de ver cómo mejoramos nuestro sistema electoral para hacerlo, digo, un sistema electoral más moderno y acorde a los nuevos tiempos. Por eso le invito a usted y a la mayoría parlamentaria que usted representa, queremos un paso adelante y aprobemos un nuevo modelo electoral. Eso sí, apelando, como se hizo el anterior, al máximo consenso de todos, y además le propongo lo siguiente. Tráigase usted la reforma del Estatuto de Autonomía. Cójala del Congreso de los Diputados y tráigala a este Parlamento. Renuncie a ese proyecto que conocimos trasnochado y que nunca fue fruto de una negociación sincera y con los colectivos sociales. Decía usted ayer también, esta Cámara debe trabajar en estrecha colaboración con la sociedad, y me parece bien. Este ejemplo de la reforma del Estatuto se hizo de espaldas
a los agentes económicos, sociales y a la sociedad canaria. Por tanto, trabajemos en una nueva reforma que incorpore un sistema electoral moderno y políticas de regeneración y de recuperación de la confianza de la sociedad en la política y en las instituciones. Le pongo algunas medidas. Limitación de los mandatos, revisar el aforamiento de los diputados y diputadas, reducir también los días de campaña electoral, revisar la incompatibilidad de los cargos públicos. Como ve, el PP le ofrece propuestas, diálogo y acuerdo. Pero además, el diálogo y el acuerdo no se limita solamente, que pueden estarlos ustedes pensando que es fácil, en ponernos tareas a nosotros. No. En primera persona, el Partido Popular, que es quien tiene la responsabilidad de gobernar en España, también decimos que vamos a hablar también de los asuntos que afectan al Gobierno de España con Canarias. Y le diré que en estos asuntos hay varios retos capitales importantes. Una, la reforma del sistema de financiación. Estoy de acuerdo con usted, es un mal sistema de financiación, pero quien aprobara ese sistema de financiación, hay que recordarlo, no ha sido el Partido Popular, ha sido su gobierno. También creo que es bueno la actualización del bloque económico, del régimen económico y fiscal, pero sin olvidarnos que hay que sacar el máximo jugo, la máxima potencialidad a una reforma fiscal del bloque, del bloque fiscal que hemos aprobado por unanimidad y que no creo que se esté sacando toda la rentabilidad y un instrumento tan potente desde el punto de vista fiscal para decirle al mundo entero que Canarias se tiene que convertir en un polo de atracción. También es bueno que hablemos, ¿por qué no?, del proyecto de presupuesto general del Estado y cómo va a influir y cómo va a afectar para Canarias. Y por supuesto también en el marco presupuestario de la Unión y de regiones ultraperiféricas para Canarias. Espero y deseo, señor Clavijo, que se abra una nueva etapa de entendimiento con el Gobierno de la Nación, que sin duda será muy provechoso para todos los canarios. Acabo. Señorías, señor Clavijo, que estemos en posiciones políticas distintas, usted en el Gobierno y nosotros en la oposición, no impide que no nos entendamos en beneficio del progreso y del bienestar de todos los ciudadanos. Le aconsejo que no caiga en la fácil tentación, y tiene un buen claro ejemplo aquí, de responsabilizar a los demás de las coyunturas y dificultades que en cada momento atraviese Canarias durante su gobierno. Recuerde siempre que Canarias avanza segura y con paso firme desde el diálogo y el acuerdo, con independencia de quienes seamos los protagonistas en el futuro. Si todos tenemos la voluntad de sumar, si todos coincidimos en los graves problemas que sufre Canarias, estaremos en las mejores condiciones de servir a los ciudadanos, que es para eso, y no para otra cosa, para lo que estamos hoy todos aquí. Muchísimas gracias.